Bienvenidos a SAP Masters. Yo soy Ángela Galindo. En esta comunidad exploraremos el fascinante mundo de SAP. Aquí encontrarás historias inspiradoras, consejos prácticos y las últimas tendencias para llevar tu carrera al siguiente nivel. Ya seas un profesional experimentado o estés comenzando en este universo de SAP. Este es tu lugar para aprender, crecer y conectar. Prepárate para transformar tu futuro con SAP. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a este capítulo con una gran invitada. Ella es Betty. En un momento Betty se va a presentar con ustedes, pero es una alumna con la cual yo he tenido la oportunidad de ver su transformación, de cómo ella pasó de ser usuario SAP a tener incrementos en su puesto de trabajo por el conocimiento que adquirió de SAP, seguir creciendo y el día de hoy transformarse y ser consultora SAP. Es una historia que me llena de orgullo, me llena de mucha emoción poder compartirla con el mundo entero, con todos ustedes, para que conozcan si nosotros tenemos una meta hacia dónde llegar, lo podemos lograr, independientemente de la experiencia, de la edad, de la ciudad, porque de repente podemos pensar que tenemos muchas cosas en contra, pero hay que saber cómo darle la vuelta a todas estas situaciones y sí poder lograr nuestros objetivos. Entonces, les presento a nuestra querida Betty. Y bienvenida, Betty. Me gustaría mucho, en primer lugar, decirte que nos da mucho gusto que estés aquí. Estamos muy emocionados de tenerte participando. Eres la primera alumna que está en un podcast. He tenido invitados, pero no alumnos, entonces eres mi primera alumna en este podcast. Y me encantaría, Betty, que te presentaras brevemente para nuestra audiencia. ¿Quién es Betty? Básicamente, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? Y antes de hablarnos de tu experiencia laboral, porque de eso vamos a hablar mucho, sobre todo esta parte de cuál es tu nombre y, pues sí, cuáles son tus estudios, dónde vives. Adelante, Betty, bienvenida. Sí, muchas gracias, Ángela, por brindarme un espacio en poderles compartir a todos sobre mi experiencia en este mundo de SAP. Y quiero iniciar presentándome. Para los que no me conocen, mi nombre es Beatriz Guadalupe Gutiérrez Reina. Tengo 28 años. Egresé de la carrera de Ingeniería Industrial de la generación 2014-2019 y estudié en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Actualmente sigo viviendo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y recientemente, hace un mes aproximadamente, obtuve una invitación en ser seleccionada en un programa exclusivo para mujeres para el fomento del desarrollo de una de las grandes tecnologías que actualmente están de mayor demanda, y esto es respecto a la ciberseguridad. Y también formo parte de un club, un club de Submaster contigo Ángela, que a lo largo de prácticamente de un año eh, me he estado desarrollando en lo que es el módulo de MM, y me siento contenta de haber finalizado y de haber obtenido una oportunidad laboral gracias a los consejos que obtuve, tanto en mi desarrollo de habilidades técnicas como mis habilidades blandas, principalmente. Y obtuve a esto una oportunidad laboral como consultor junior en S4HANA Cloud Grow. A pesar de que mis bases son de MM, me han encaminado recientemente, me han ofrecido una oportunidad en desenvolverme en un módulo de WM. Entonces, es una noticia que creo que no te lo había compartido porque fue reciente, hace una semana aproximadamente, y me siento nerviosa, pero también emocionada porque siento que mis jefes han visto como que mi potencial para poder desenvolverme en otros módulos que no sean precisamente de MM. Ay, Betty, muchas felicidades. Qué gusto me da
O sea, yo hice como un breve resumen de te conocí aproximadamente hace un año, te he visto cómo te han dado incremento, o sea, te vi evolucionar en tu puesto de usuario SAP, cómo buscabas esas promociones y te las daban. También te vi cómo diste el salto a la consultoría SAP y ahora te estoy viendo cómo estás creciendo como consultora. Entonces es algo muy bonito, Betty. Tienes, por supuesto, todo el potencial y todo el apoyo de la comunidad para en cualquier momento que te sientas ahí con alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto nosotros te ayudamos. Pero vamos a desmenuzar un poquito más todo este camino que has tenido. Me Ujú. gustaría mucho, Betty, que nos platicaras. El día de hoy ya sabemos que eres consultora SAP, pero me gustaría mucho que me platicaras cómo iniciaste. Cuando tú te acercas conmigo porque quieres conocer SAP, ¿qué tipo de trabajo hacías? Y sí, ¿qué tipo de trabajo hacías cuando tú apenas comenzaste a capacitarte, antes de capacitarte, más bien dicho? Antes de capacitarme, yo recientemente que me gradué de mi carrera, yo estaba haciendo mis prácticas y residencias en una empresa del sector automotriz. Entonces, mi primer acercamiento fue cuando me contrataron de líder de producción. A partir de ahí comencé a utilizar los diferentes reportes estándar como la MB52. Principalmente un reporte que utilizaba mucho era sobre COGIS. Tiene que ver con el módulo de PP. Entonces, en ese puesto de líder de producción adicional de que coordinaba un gran grupo de personas a nivel operativo y técnico que estaban bajo mi cargo, eh, realmente también era administradora de la gestión de la información. Entonces, llevaba muy de la mano el poder tener una confiabilidad de los inventarios. Entonces, sin embargo, estuve prácticamente en esa posición como 2 años y medio. No se pudo dar la oportunidad de una supervisión, que en ese tiempo ese era mi objetivo. Sin embargo, pasa lo del tiempo de pandemia y me liquida. Entonces estuve un mes desempleada y durante ese mes estuve yo buscando oportunidades laborales en diferentes empresas. No se me daba esa oportunidad en otra área que no sea producción porque esa era mi experiencia más reciente. Pero yo ya no quería producción, yo ya quería algo más administrativo. Entonces ese mes lo aproveché al máximo y comencé a tomar cursos relacionados con el desarrollo de nuevas habilidades administrativas como lo que es el poder utilizar más eficiente el Excel, por ejemplo, más de nivel intermedio y avanzado, y también el poder hacer visualizaciones en diferentes dashboards en Power BI. Obtuve una oportunidad laboral en una empresa manufacturera que construía partes para electrodomésticos y allí estuve como puesto de analista por primera vez en el área de Customer Service. Entonces, durante ese tiempo generaba muchos reportes, gestionaba información, pero en esa posición utilizaba mucho el RP Plex y realmente no me gustó. Entonces, vi una publicación, una oportunidad en otra compañía, que fue mi último trabajo. Entonces, en esa empresa también del sector automotriz, aplico y lo que más me destacó durante mi entrevista laboral fue la parte del SAP, sobre todo de cómo gestionaba yo la información, cómo yo me encargaba de coordinar también personal y era una combinación entre lo que fue mi puesto inicial después de mi carrera y con el puesto de analista. Entonces, fusionado, me dieron la oportunidad como analista de gestión de materiales, es decir, en el área de supply chain. Y es ahí donde empecé a ver más a detalle lo que es el módulo de MM. Una de las primeras actividades que yo hacía también era parte de Basis, o sea, yo creaba usuarios y asignaba accesos y perfiles a todas las personas del departamento y también del área de calidad o de ventas.
de tener ese control de cuáles eran prácticamente los accesos que podían tener y más que nada de la seguridad. Posteriormente, eh, me invitan a desarrollar un proyecto de crear un equipo de contadores cíclicos. Esto corresponde más que nada a unas personas que pueden ser de nivel operativo principalmente, que se dedican a asegurar a cuatro paredes los inventarios desde que llega la materia prima en el área de recibos hasta que se almacena, se transforma en producción y esta se transforma ya en un producto final y se almacena en el área de embarques para su venta. Entonces, fue uno de mis proyectos más retadores y fue el que me destacó en mi posición porque fui prácticamente la pionera, fui la primera mujer también en el puesto como analista y que duró mucho. Duró mucho en esa posición, muy poquitas personas duraban en esa posición porque sí era demandante. Entonces, cuando hice este proyecto, fue difícil porque no solamente yo los veía como unas personas que, a pesar de que no tenían estudios, eh, tal vez hasta nivel secundaria, yo siempre he pensado que siempre si formas a alguien, eh, en tratarle de saber aterrizar una idea, lo puede ejecutar de manera sencilla en el sistema. Y esto es con respecto a SAP. Ellos fueron mis primeros, se puede decir, mis primeros prototipos de personas a quienes yo les estaba dando inducción sobre cómo se utilizaba el sistema. Y tanto que puedo decir que fueron de los elementos que más se destacaron en el área de almacén, porque no solamente ellos hacían cosas operativas, sino también tenían esa habilidad para aprender cosas más administrativas y también ellos daban sus aportaciones a mejorar un proceso. Y siempre yo era de las que siempre reconocía eso. Entonces, a partir de eso, me di a destacar con todos los departamentos, sobre todo porque esto impactaba principalmente al área de MRP, que son las personas que ordenan la materia prima para cubrir todo el ordenamiento de las líneas de producción. Y pues al mismo tiempo toda esa información pues me encargaba de que se pudiera corregir tanto de manera física como en sistemas hechos en casa y también dentro de SAP. Posteriormente me empezaron a invitar a ciertas implementaciones de mejoras en el SAP y mi último proyecto en el que participé fue una implementación rollout en donde toda la información que teníamos alojada en un sistema hecho en casa de las series de almacenamiento que están alojadas en una base de datos de SQL, prácticamente toda esa información se pudiera añadir dentro de SAP por medio de un nuevo Store Allocation. Y en ese proyecto participé o colaboré respecto a los accesos, respecto al cómo gestionar la información de aquellos que mostraron unas unidades de medida, también respecto a entrenamientos de los nuevos procesos, igual el poder sensibilizar a toda la operación de cómo se iba a interpretar este cambio. Y sin embargo, no fue, sino que duré en ese puesto 3 años y pues tuve una oportunidad ya actualmente como consultoría, pero eso es prácticamente lo que yo hacía antes de ser consultora. Ay, Betty, qué historia tan bonita. Me encanta que nos compartas tu historia, porque de que tú llegaste a un puesto de trabajo y empezaste a aprender ciertas transacciones y ciertas actividades de SAP. Luego tienes que buscar otro trabajo y ves cómo
no nada más existe SAP, existen varios ERPs, pero en Ujú. este mundo de ERPs y de sistemas que allá afuera las empresas tienen, dices, no me quiero quedar con un ERP que no sea SAP. Y entonces buscas otra oportunidad en SAP. Eso es algo a lo que yo le llamo tener visión. Tener visión es poder ver un poquito más allá de tus narices, un poquito más allá de esta quincena, un poquito más allá de este mes. Poder ver, ok, a lo mejor te daban un trabajo en una empresa que tenía un RP pequeño en casa que nadie conocía y ya te pudiste haber quedado muchos años. Pues dijiste no, porque esto no me va a dar exposición, esto no me va a dar crecimiento. Entonces busco algo nuevo. Y ya que estás en este nuevo trabajo, también te empiezas a involucrar y empiezas a tomar retos, a levantar la mano y decir, sí, yo participo en este proyecto. Es un proyecto que va desde cero y es un proyecto que ve toda una cadena logística de inicio a fin y yo le entro. Y aparte yo lo viví contigo, ¿no? Porque tú me platicabas cómo ibas en ese proyecto y me acuerdo que en varias ocasiones nos sentamos a analizar tu proyecto, a poder darte recomendaciones, a poder decirte aquí, esto es lo que sigue, le puedes hacer por acá. Y eso habla mucho, Betty, de justo de querer superarnos, ¿no? Muchas veces no, las oportunidades, créanme que sí están allá afuera y los puestos de trabajo están. No hay una sola vez que yo entré a LinkedIn, a OCC, que yo no vea puestos de trabajo bastante atractivos con SAP. Las ofertas sí están allá afuera. Pero ¿qué tanto yo tengo ese deseo por conquistar esa meta? ¿Cuál es la razón que me mueve para poder tener ese resultado? Eh, algo que Betty nos compartió fue el camino que ha tenido y cómo ella ha tenido visión y es algo que a mí también me pasó en mi carrera profesional. Cuando yo entro a la consultoría SAP, entro a SAP porque yo no sabía SAP, yo no me quería quedar ignorante de ese tema. Y ya que entro y que aprendo SAP, empiezo a ver, ok, ¿quiénes son mis compañeros de trabajo? Ah, son consultores que en 10 años de en 10 años de trabajo han logrado tener puestos de más de $5,000, tienen responsabilidades y tienen un puesto de trabajo que a mí me gusta, tienen un estilo de vida que a mí me gustaría tener y yo tuve la visión de yo era junior, yo estaba en un puesto muy pequeñito, pero abrí los ojos. Es cuestión de abrir tantito los ojos para ver cuál es ese futuro que quieres, ver cuáles son las oportunidades que hay y si está disponible para alguien más, también va a estar disponible para ti. Y eso fue algo como bastante de lo que nos habló Betty. Y Betty, me encantaría que me platicaras ahora cómo es que te convertiste en consultora SAP. Ya nos platicaste de toda tu experiencia con SAP previamente, cómo fuiste usuaria, la actividad que tuviste y la participación en las empresas que tuviste. Yo sé de primera mano cómo te convertiste en consultora SAP, pero me encantaría que nos compartieras cómo te convertiste en consultora SAP y sobre todo ese viaje que hiciste a Ciudad de México, que fue un viaje decisivo para que tú pudieras el día de hoy ser consultora SAP, Betty. Sí, como te comentaba, hace un año yo decidí formarme en temas del sistema SAP, pero más a detalle. Yo ya había tomado cursos previamente, pero nunca tuve un coaching, nunca hubo una persona del otro lado que me pudiera dar consejos sobre lo que realmente está pasando en el mercado laboral respecto al sistema o cómo realmente tú te puedes vender en las entrevistas de trabajo. Y eso fue algo que me ayudó mucho contigo, Ángela, porque empecé a investigar sobre consultoría. No fue porque alguien me lo sugiriera que este puesto es lo mejor, no fue así, sino que cuando comencé a trabajar en esta última compañía como analista de datos, yo empecé a recibir invitaciones de puestos relacionados a consultoría en LinkedIn y empecé a anotar los requisitos y yo extrañamente fue como que porque me hablan a mí, si realmente yo
no cubro con el 100%, ni el 80, ni el 50% de lo que dice en la vacante, en el perfil de la vacante. Entonces, pero veía lo que era el salario o veía los beneficios porque ni siquiera, o sea, todavía no preguntaba y ya me habían desencadenado todos los beneficios para ese puesto. Entonces empecé a indagar, investigar de qué se trataba o qué hacía un consultor y me di cuenta que en donde yo trabajaba estuve conviviendo con personas que también se les considera consultores internos. Entonces, pues prácticamente el rol que a pesar de que el título es analista de datos, realmente yo hacía algunas funciones relacionadas a consultoría. Y me empezó a salir publicidad y una de las publicidades que me salió fuiste tú en LinkedIn. Fue un reto de SAP, de hecho. Pero antes de unirme al reto de SAP, creo que yo te marqué, te mandé un mensaje y me respondiste y empecé a yo a platicarte qué es lo que yo hacía en ese entonces, mis dudas sobre el curso y demás. Y tú me invitaste a participar en uno de tus workshops y entonces de tus retos app. Y entonces pues empecé a hacer todas las actividades y me gustó mucho cómo me sentí de hacer cada una de cada una de ellas y me animé a inscribirme a consultor SAP. Entonces, pues prácticamente estuve un año contigo y después eh, siempre he estado al pendiente de las redes y sobre todo lo que publican en LinkedIn y vi que una persona, una chica que es consultora y que sigo, ella publica que fue a un evento de SAP. Entonces, yo no sabía que hacían anualmente estos tipos de eventos y ya había pasado un mes de que lo habían realizado. Entonces, yo me prometí, eso fue el año pasado, yo me prometí que este año yo iba a asistir a ese evento. Pero cuando me suscribí, apliqué, me habían rechazado la invitación. Entonces volví a aplicar y me seleccionaron. Entonces fui, asistí al evento, fue muy gratificante porque principalmente quería empezar a conocer si había algún avance o algún avance con respecto al SAP y también conocer a otras empresas que también utilizaran el sistema. Y también hice networking con muchas personas de diferentes industrias y entre una de ellas fue los que actualmente son mis jefes. De hecho, ellos fueron los últimos con los que hablé de todos los stands que estaban. Ellos eran los últimos, fueron los últimos a los que visité su stand y me empezaron ellos a platicar de lo que se dedicaban y todo. Entonces yo les comenté que si aceptaban personas que fueran juniors. Me dijeron que me preguntaron sobre cierta información, si yo sabía hacer configuraciones, qué experiencia tenía, aunque fuera junior, qué es lo que sabía. También me preguntaron qué módulos dominaba. Me preguntaron sobre qué proyectos de implementación he participado. Y yo no sabía que con las personas con las que estaba hablando, o al menos uno de ellos era el director de proyectos. Entonces, fue el primero, fue el que me empezó a cuestionar todo esto y él le habló al líder de proyectos y él me comentó que él era el del módulo de MM. Entonces, volví a dialogar con los dos y pues prácticamente el director me ofreció su teléfono y todo, y también el líder, para que yo pudiera mandar mi CV directamente a ellos. Me compartieron también el correo por si yo tenía problemas de poder, poder aplicar a la vacante que tenían disponible. Eh, entonces,
No tardé mucho. Al día siguiente que regresé a mi casa, actualicé mi CV, lo traté de estructurar de acuerdo a lo que yo les había comentado y después me agendaron, me programaron una entrevista directa con recursos humanos. Pero no era la única compañía con la que estaba aplicando. Había otras dos compañías a las que yo previamente estaba en proceso de selección y una de las compañías prácticamente ya me tenían asegurado que el puesto ya me lo habían asignado. Entonces solamente necesitaban mi confirmación que firmara mi contrato. Yo les comenté eso a esta otra última compañía. Yo quería ese puesto y pues un consejo que seguí de Submaster, de Ángela y de Alejandro, fue que les comentara sobre la situación y así fue y aceleraron el proceso de mi entrevista. Entonces, ese mismo día tuve la entrevista otra vez con el equipo y ese mismo día recibí la oferta final y prácticamente rechacé la otra oferta y por eso es así como llegué al puesto de consultoría. Ah, qué padre, Betty. Muchas gracias por compartir. Esa es una historia que realmente inspira, Betty, porque no todo mundo tiene pues bueno, ¿me repites de qué ciudad eres, De Betty? Nuevo Laredo, Tamaulipas, Sí, que por está cerca favor. de Laredo, Texas y Monterrey a 3 horas. Es una ciudad Ok. muy pequeña y también muy conocida por temas de inseguridad. Entonces, sí, realmente mi ciudad es un lugar que realmente muy poquitas personas son muy poquitas empresas que están era un espacio muy pequeño que yo tenía que salir. Las oportunidades no se iban a dar ahí, tuve que buscarlas y por eso yo estuve aplicando independientemente del lugar que fuera, no me importaba, pero yo deseaba un puesto de consultor y fue una de las metas que yo me propuse en este año de poder lograrlo. Y así fue. Ya, Betty. Sí, muchas felicidades. Qué padre que ya recordé de Nuevo Laredo. Y cuando Betty me dice, oye, Ángela, ahí está el evento de SapNow, ¿de qué trata el evento? Ya le dije a Betty de qué trata. Para su información, yo nunca he ido a un evento de esos, ¿no? Nunca me he animado, pero Betty, yo le dije a Betty, ve adelante, no pierdes nada, ganas mucho y por supuesto que se lo recomendé. Betty viajó, o sea, ella hizo la inversión de venir a Ciudad de México, pagó su avión, pagó su hotel, pidió permiso en su trabajo, hizo lo que tenía que hacer para estar en este evento y en este evento conoció al director de proyectos de la casa consultora donde actualmente trabaja Betty. Y todo se dio gracias a que Betty pues tomó esa decisión, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Me aviento y voy a Ciudad de México y si las oportunidades no van a estar en esta ciudad donde yo estoy, entonces me animo y voy y lo hago. Es una de las historias más bonitas, Betty. Por supuesto, todas las historias de mis alumnos que son consultores son bonitas y se las voy a compartir y quiero que todo el mundo las conozca. Pero esta historia es muy particular, Betty. Nunca nadie, ningún alumno antes había sido consultor porque había ido a un evento. Pero tú ya lo hiciste y tú ya lo viviste y es algo que también no te hubieras enterado de ese evento si no hubieras hecho contactos en LinkedIn. Fue gracias a un contacto de LinkedIn que te diste cuenta de que existían este tipo de eventos y pues por eso viajaste. Entonces, Betty no ha tenido pretextos, ¿no? Betty pudo haber dicho desde un inicio, pues no, no sigo con SAP, me quedo con un RP chiquito, porque ya me contrató una empresa chiquita y aquí me quedo y aquí sigo. Betty pudo haber dicho, pues en esta empresa estoy bien, no pido un aumento de trabajo, pero lo pidió. Betty pudo haber dicho, no, no participo en esa implementación, aquí me quedo, pero lo hizo. Betty pudo haber dicho, voy a hacer toda mi vida usuaria SAP en la ciudad donde vivo y aquí voy a crecer y ya estoy en esta empresa y aquí voy a seguir, pero no lo hizo. Siguió y ahora está en temas de consultoría SAP. Yo sé que vas a ser una gran consultora, Betty, yo sé que eres una gran consultora, Betty, y tienes todo el potencial, toda nuestra ayuda.
Sí, por supuesto, yo no creé este movimiento para no ayudarlos, por supuesto que es para mentorearlos, para coacharlos, para verlos transformarse y no solamente para enseñarles a, sino para estar con ustedes a lo largo de todo este proceso. Y Betty, ya para finalizar, platícame por favor, ¿qué le dirías a alguien que hoy tiene miedo y no sabe cómo hacer el cambio de usuario a consultor SAP? ¿Qué le dirías? Yo lo primero que le diría es que realmente decida cuál va a ser el módulo en el que se va a especializar. No puedes ser experto en todo. Hay algo que te identifica, entonces algo que te represente y que todos te consideren que eres bueno en ello. Entonces, principalmente eso, desarrollarte en un módulo y que sea algo que realmente te guste y que entiendas y que realmente lo estés practicando. Si realmente nunca has tenido oportunidad laboral respecto a SAP, es tu primer acercamiento como usuario, creo que partiría desde un usuario, de un usuario final y sería en la parte, a mí en lo particular, hay muchos puestos en los que te puedes, en los que hay como que variantes de crecimiento en el que te puedes desenvolver, es el área de MM, en el área principalmente de supply chain. Hay muchos puestos, pero nunca he dicho que sea fácil. Son de los puestos más demandantes y que no toda persona dura. No dura, ¿por qué? Porque no tienen esa disciplina o no tienen esa inteligencia emocional de poder realmente resolver problemas, porque ahí es de resolver problemas de tanto con proveedores, con personas operativas, con el sistema de los errores que hay y también tener mucha comunicación efectiva con todo el equipo de trabajo, que a veces hay que, sí, a veces explotamos, pero, o sea, controlarnos y otra vez aterrizarnos en poder sacar el trabajo. Entonces, yo principalmente siempre recomiendo el área de supply chain, que es uno de de las áreas que más me ha enriquecido en mi desarrollo profesional y pues también el no compararte si una persona ya logró el ser consultor en menos tiempo, sino que es un proceso que a unos les puede tomar menos o a unos más. Yo creo que a mí me tomó más. Si yo me hubiera mentalizado con anterioridad de hacerlo y creérmelo, porque yo realmente una parte de mí decía está bien aceptar el crecer en la compañía. Rechacé dos supervisiones. Una de supervisión fue de producción y una de el área de analista, ser supervisora de analista. Hubiera sido la primera analista, supervisora. Rechacé esas dos ofertas por irme a la consultoría. Sin embargo, dejé huella en esa posición. Me llevo conmigo no solamente conocimiento, sino también me llevé muy bien con los compañeros, con diferentes áreas. Entonces yo considero que si tú tienes dudas o si tienen dudas de realmente si esto es conveniente para ti, es bueno investigar a a las personas que ya están ahí, ver que si, qué es, en cómo ellos iniciaron. Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, tú Ángel, yo analicé también cómo iniciaste y fue la parte de que también fuiste analista. Entonces también me siento por ese lado, hago mucho match contigo en ese aspecto de que, ok, empezamos tal vez en otra área diferente, pero sí tiene que ver con los datos. Entonces también tiene mucho que ver con el uso de la tecnología. No nada más es conocer procesos, sino compararlo o añadirlo con un desarrollo de una tecnología. Por ejemplo, en el puesto anterior tuve que aprender a usar bases de datos en SQL, entonces también, o usar visualizaciones de datos. Entonces es una combinación de habilidades técnicas y también habilidades blandas que tienes que mantenerlas muy firmes.
Muchas gracias, querida Betty. Ha sido un gusto poder escuchar tu historia un poquito más detallada, poder siempre conocer la mente detrás de los consultores app y cómo logran llegar a estos puestos de trabajo que son tan valiosos, siempre es algo de mucho valor. Te agradecemos mucho el estar aquí, Betty, y ser nuestra primera alumna en el podcast. Qué orgullo siento, Betty, de toda tu información. Y muchas gracias, Betty. Gracias, Ángela. El honor Vemos fue en mío. nos escuchamos en un nuevo episodio, Betty, pero antes de finalizar, vamos a una siguiente sección del podcast. Y la siguiente sección del podcast se llama La píldora literaria. Entonces, Betty, para esta sección me encantaría que tú nos recomendaras un libro que te guste mucho, de qué trata ese libro y cuál es ese concepto principal de ese libro y por qué nos lo recomiendas. Bueno, el libro se llama Storytelling with Data, es contar historias con datos. Es un libro que es tanto para consultores, para project managers y también para analistas, no solamente, es para diferentes puestos de ese ramo. Y me gusta mucho ese libro porque pues tiene muchos conceptos, muchos temas relacionados con lo que yo he trabajado. Yo he estado colaborando con gerentes, directores y he hecho diferentes presentaciones en donde muestren realmente el significado o la importancia de la información y mayormente aterrizada para la toma de decisiones. Ese libro te ayuda el poder decidir qué tipo de gráfico se puede adaptar al tipo de información con el que estás manejando. El también cómo presentarlo ante algún tipo de audiencia, identificar a qué tipos de personas va dirigido y esto puede ser tanto personas de nivel operativo hasta gerencial y también te da consejos de cómo presentar la información de manera más atractiva, de quitar esa información que realmente no te está agregando valor y cómo contar una historia, desde dónde partir, de una introducción, cuál es la problemática y cómo presentar una solución. Y es algo que yo realmente lo aplico mucho cuando yo propongo una idea de mejora en los procesos, aplico mucho de esa metodología que se ve en ese libro. Entonces, por esa razón, es uno de mis libros favoritos. Ah, qué interesante, Betty. Se escucha muy interesante. Vamos a tenerlo en la lista de próximos libros. Gracias Sí. por compartir. Y yo les quiero compartir este libro. Se llama El monje que vendió su Ferrari. Este es un libro que cuenta la historia precisamente de un abogado que deja su carrera exitosísima en abogacía para irse a la India a un viaje espiritual, vende su Ferrari y entonces nos da como lecciones de todo lo que aprendió en este viaje espiritual. Em, la idea principal de este libro, la idea principal que me llevo de este libro, es que justo en este libro el personaje te va contando diversos puntos de cómo mejorar tu vida, cómo tu vida puede ser mejor, cómo a través de todo este tema espiritual que él aprendió, el hacer ejercicio, el hacer las cosas con excelencia, el vivir en el tiempo presente, etcétera, etcétera. Te da muchos temas de cómo vivir una vida plena. Y en este libro, el punto que yo me llevo más importante es que justamente habla sobre la importancia de leer. La importancia de leer. Y algo que menciona este libro es, la sabiduría del mundo entero ya está escrita en libros. Nosotros no nacimos y el mundo no existía. Nosotros cuando nacimos, la sabiduría del mundo entero ya estaba escrita en algún libro. Entonces, de este libro lo que yo me llevo es la importancia de leer. Yo amo leer, es una de mis más grandes pasiones, es una fascinación total y absoluta que tengo por la lectura. Y precisamente por eso incluimos la píldora literaria en nuestros podcasts para incrementar el gusto por la lectura y así
para que todos nuestros invitados nos den esas joyas de recomendaciones como la que nos acabas de dar tú, Betty. Y pues muchas gracias. Este ha sido nuestro capítulo de Usuario a Consultor SAP con Betty Gutiérrez. Un abrazo, Hasta Betty. luego. Y así concluimos este emocionante episodio de SAP Masters. Espero que hayas encontrado inspiración y valor en las historias y estrategias que compartimos hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestra comunidad en Facebook SAP Masters para estar al tanto de todas las novedades. Si te gustó este episodio, no dudes en dejar una reseña y compartirlo con otros entusiastas de SAP. Nos vemos en el próximo episodio. Este programa no es oficial de la compañía SAP.